clasificación, que obtengan herramientas para implementarla, que no es muy fácil, pero hay algunos trucos para implementar, y actualizar la aproximación terapéutica de la enfermedad periodontal, que ha cambiado un poco, se ha simplificado básicamente, ¿ya? Entonces eso es lo importante. Esta nueva clasificación nace el año 2017 en un taller mundial que se hizo en Estados Unidos, en donde se juntaron todos los periodoncistas de la Asociación Americana de Periodoncia y la Asociación Europea de Periodoncia, estuvieron todo el año 2017, y recién en junio del 2018 se publica esta nueva clasificación para todo de manera internacional. ¿Qué cambió? ¿Qué viene de nuevo? Yo sé que varios de acá ya la hemos visto en clase. Aprovecho de reforzar contenido para el examen de competencia de tercer año y de quinto, así que para que pongan atención. ¿Qué cambió? Hay parámetros nuevos que mencionan la salud periodontal. Se incorporan las definiciones de caso para distintas entidades y criterios de diagnóstico. Estuvo muy de moda el tema de las definiciones de caso con el COVID. ¿Qué significa eso? Pues cuáles son las condiciones y las características que debe tener la patología para nombrarse como la periodontitis en este caso. A eso se refiere con definición de caso. Reordena las enfermedades gingivales que afectan al periodonto de protección básicamente, y clasifica en estadios y grados a las periodontitis. La periodontitis agresiva y crónica ya no existen, se unieron ambas en una misma categoría. ¿Por qué? Porque, como bien escuchamos en la mañana, hoy en día la importancia radica en la susceptibilidad del hospedero frente a las bacterias que generan la enfermedad. Por lo mismo se eliminaron estos dos conceptos y se utiliza solamente el término de periodontitis. Se agregaron toda una dimensión de las enfermedades periimplantarias, que es un ente aparte de la enfermedad periodontal porque se comporta de distinta manera, tiene una etiología diferente y se trata de distinta manera también. Se incorporó en la clasificación los factores de riesgo y se determina que la periodontitis es una enfermedad crónica no transmisible. Este es un esquema de la nueva clasificación. En la dimensión de acá tenemos todo lo que es salud y enfermedades gingivales, la periodontitis obviamente tal, otras condiciones que afectan al periodonto, donde tenemos las lesiones endoperiodontal y abscesos, alteraciones por fuerza oclusal y alteraciones asociadas con rehabilitación. Y toda esta dimensión que está aquí es la dimensión de periimplantitis. Si se dan cuenta, es casi igual en extensión que la de periodontitis. ¿Qué conceptos nuevos trae esta clasificación? También escuchamos algunos en las presentaciones de la mañana. Se habla ahora de microbioma, no hablamos de ecosistema ni de, bueno, biofilm se sigue utilizando, pero se habla del microbioma, y el microbioma es el conjunto de microorganismos que viven en equilibrio, en coevolución. La flora comensal como la flora patógena se adaptan de forma mutua y funcionan en equilibrio dentro de la cavidad oral. Las patologías de la cavidad oral comienzan cuando se genera una disbiosis de este microbioma, es decir, se altera. Cualquier razón o presencia de algún tipo de nutriente o de algún mediador inflamatorio importante que altere este microbioma se denomina disbiosis. Genera, por supuesto, esta disbiosis inflamación y destrucción de los tejidos. Y ya no se denomina los periodontopatógenos, se llaman patobiontas. Entonces, teniendo todo esto en consideración, ¿qué diagnósticos trae esta nueva clasificación? Son varios. Algunos son un poco redundantes, pero es importante señalar que están destinados a distintos pacientes, a distintos casos clínicos. Por ejemplo, la salud periodontal, que es la primera. Luego la gingivitis en un periodonto reducido o en un periodonto intacto, que vamos a ver más adelante qué significa eso. La inflamación gingival en un paciente con periodontitis. ¿Qué significa esto? Esto es nuevo, no existía antes. Significa que hay pacientes con periodontitis que va a ser muy difícil doblar el alta. Con los parámetros de alta. Por lo mismo, se ha logrado establecer que a estos pacientes los podemos estabilizar
sin lograr una resolución completa de la enfermedad. Entonces va a persistir una inflamación gingival en estos pacientes que estuvieron con periodontitis. Es mucho menos la carga bacteriana, la resolución de la patología se está generando, pero no hemos logrado aún el alta propiamente tal. Luego viene la periodontitis como manifestación de una enfermedad sistémica. Ojo que acá está incluida la alteración periodontal en el paciente pediátrico. También lo vamos a ver más adelante. Y la enfermedad periodontal necrotizante, que ya no se llama enfermedad ulceronecrótica, se eliminó ese término porque se sabe que la ulceración y la necrosis es lo mismo, entonces solamente se dejó el término de necrotizante. Cuando hablamos de salud, la salud periodontal es un estado libre de enfermedad o inflamación detectable clínicamente, que permite a la persona funcionar de manera normal. Puede ser en un periodonto intacto o en un periodonto reducido. El parámetro más importante que nos trae esta nueva clasificación para determinar la presencia o ausencia de salud es el sangrado al sondaje, ¿ya? Las encías no sangran. Siempre le digo lo mismo a mis alumnos. Cuando a ustedes les sangra la nariz se asustan. Cuando les sangran las encías también. La encía sana no sangra. Y el sangrado al sondaje es el parámetro más importante para determinar salud. ¿Ya? La nueva clasificación determina que del total de sitios de dientes en boca, que son 6 por dientes, no pueden sangrar más del 10%. Eso es un cálculo a través del índice de sangrado, el BOP, el Bleeding on Proin, y ese es el parámetro que hace el corte entre salud y enfermedad. A ese parámetro, la nueva clasificación de ahora le da la importancia. Entonces, teniendo eso en consideración, existen dos patologías inducidas por placa que son las que nos convocan aquí el día de hoy y en donde queremos saber bien qué es lo nuevo, qué es lo que trae y cómo se trata, que son la gingivitis y la periodontitis. ¿Qué es lo que es la gingivitis? A modo de repaso, porque ya todos conocen estos términos, es una lesión inflamatoria que se origina por interacciones entre biofilm y respuesta inmune, comprometiendo solo el periodonto de protección, encía. Es reversible, es decir, puedo llegar a un estado reversible completo una vez que la trato. La definición de caso dice que el porcentaje de sitios con sangrado al sondaje debe ser mayor a 10 de los sitios sondeados. Y por supuesto acá, importantísimo que no tengamos profundidades de sondaje mayores a 3 milímetros. Localizada o generalizada se mantiene igual que la clasificación anterior, considerando la extensión entre un 10 y un 30 como localizada y mayor a 30 como generalizada. Aquí entramos a cambios que trae esta nueva clasificación. La nueva clasificación habla del periodonto intacto y del periodonto reducido en la gingivitis. Un periodonto intacto es un periodonto que no ha sufrido, no ha padecido pérdida de inserción. Por ejemplo, tengo edema, eritema, pérdida del contorneado, sangrado al sondaje, presencia de tártaro, pero el periodonto está intacto, no hay afectación de la inserción. Eso es una gingivitis en un periodonto intacto. Por supuesto que tampoco hay saco. Cuando yo hablo de gingivitis, me refiero a que netamente hay una inflamación del periodonto de protección, aún no se afecta la inserción, por ende la presencia del saco aquí no corre. Y en un periodonto reducido, ¿qué es un periodonto reducido? Es un periodonto que ha padecido una pérdida de inserción por causas no inflamatorias periodontales, no por enfermedad. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, trauma por frenillo aberrante. Este frenillo tiene una inserción muy alta, cada vez que el paciente mueve el labio se migra el margen gingival y genera una recesión. Pérdida de inserción no inflamatoria por periodontitis, periodonto reducido. Tratamientos ortodónticos en donde en el afán de llevar los dientes a una alineación de protrusión, algunos dientes, sobre todo el sectante anterior, quedan por fuera del arco, generándose unas pequeñas dehiscencias en donde se genera una pérdida de inserción en un periodonto que está reducido por razones no inflamatorias periodontales, sino que por un trauma. Lo mismo acá, frenillos con inserción aberrante, este frenillo está insertado en el margen casi, y cada vez que el paciente mueve el labio, tira.
tracciona y se va esto hacia arriba, generando recesión, pérdida de inserción no inflamatoria que genera este periodonto reducido. Y una de las más comunes, que es el cepillado traumático, cepillos de dureza mediana o dura, filamentos de dureza mediana o dura, o un cepillado muy enérgico. Siempre en esta zona de los premolares se genera un ángulo en donde el paciente tiende a realizar mayor fuerza. Periodonto reducido. Todos estos periodontos están reducidos porque hay pérdida de inserción, y cuando están inflamados con características inflamatorias se habla de gingivitis en un periodonto reducido. No hay saco, es solo presencia de pérdida de inserción. Y luego viene el término de periodontitis, que como todos ya sabemos es una enfermedad multifactorial asociada a un biofilm subgingival disbiótico, pérdida progresiva de inserción, destrucción progresiva de hueso alveolar e inflamación de los tejidos periodontales. Se pierde a nivel de inserción clínico interproximal a 2 milímetros detectable en más de 2 dientes no adyacentes. Ese es el concepto que trae la nueva clasificación. ¿Cuándo es periodontitis? Cuando tengo pérdida de inserción de 2 o más milímetros en interproximal de 2 o más dientes no adyacentes. Cuando vemos caras libres con esta característica, debe estar asociada a sondaje mayor o igual a 3 milímetros, saco periodontal. Eso está textual del 8 del artículo. Así se define periodontitis hoy en día, con presencia de pérdida de inserción y presencia de saco. Esto es la definición de caso. Cuando yo veo pérdida de inserción, tengo una sospecha de periodontitis, pero para que sea una definición de caso propiamente tal, debo tener ambas condiciones, saco y pérdida de inserción. Ese es el artículo. Así viene, con las enfermedades necrotizantes, luego como manifestación de enfermedad sistémica, y aquí viene la famosa clasificación por estadios y grados. La extensión es lo mismo que la clasificación anterior. Cuando vemos afectado más del 30% de dientes en boca es generalizada, y menos del 30% de dientes en boca es localizada. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Que ahora se clasifica la periodontitis en estadios y grados, y ahí empiezan los dolores de cabeza para los estudiantes. Así viene ahora, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y 4, en donde los primeros estadios están asociados a lo que se denominaba anteriormente como periodontitis en estadio inicial, moderado. El estadio 3 y el 4 es severa. Sin embargo, la diferencia entre el 3 y 4, que la vamos a ver más adelante, tiene relación no con la severidad de la enfermedad, sino que con la complejidad del tratamiento asociado también a la rehabilitación. La severidad en ambos estados es similar, es la misma. ¿Qué cambia? ¿Qué tan complejo va a ser rehabilitar a ese paciente? Esta nueva clasificación busca un enfoque más integral, no solo periodontal, en donde también incorpora otras especialidades para poder saber y para poder continuar con el tratamiento del paciente. Y el grado A, B y C, donde vamos a ver más adelante qué significa cada cosa. Entonces, el estadio trae todos estos parámetros: 1, 2 y 3. Nivel de inserción, pérdida ósea, cuántos dientes se perdieron por enfermedad periodontal, la profundidad de sondaje, la reabsorción, afectación de furca, tipo de mordida, dientes residuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hay que considerar para asignar el estadio. Se ve bastante información. Entonces, también hay que saber que, por ejemplo, si yo estoy acá y tengo alguno, cualquiera de estos factores de acá, me cambia inmediatamente el estadio al grado mayor. Entonces se generaba una confusión, fue un dolor de cabeza no menor, tanto en los clínicos como en los estudiantes, porque es harta información, ¿ya? En el grado pasa lo mismo, tenemos el grado A y el grado B y el grado C con la misma información, con evidencia de pérdida de hueso. Aquí hay una ecuación que hay que hacer, tiene relación con el fenotipo, más encima agregaron tabaco y diabetes. Entonces es harta información. Fue bastante abrumadora al principio, nadie quería usar esta clasificación, pero el año 2019, el doctor Sanz y el doctor Donetti, que estuvieron en Chile, publicaron este maravilloso algoritmo, que es un paso a paso que nos permite diagnosticar de una manera rápida,
fácil y sin tener que memorizar, que la verdad es que nadie se sabe todo eso completo, en cada uno de los parámetros de cada estadio y de cada grado. Entonces tenemos este artículo que está gratis en español en la página de la CEPA, la Sociedad Española de Periodoncia. También está disponible acá en la universidad, pero en inglés. Me parece que en algunos cursos ya está el artículo en español, pero por favor ténganlo porque les va a facilitar la vida cuando ingresen a clínica para el diagnóstico periodontal. ¿De qué se trata este algoritmo? Es un paso a paso, un sí y un no, y vamos llegando al diagnóstico. Primer paso, te preguntan, paciente nuevo, ¿tienes tú estudios radiográficos disponibles? ¿Sí o no? Si sí tienes, pasas al paso de acá. Si no tienes, pasas para acá. Por ejemplo, si tengo una panorámica, todos tenemos panorámica cuando llegan acá a la clínica usualmente. Ya, ¿puedo hacer diagnóstico con esta radiografía de boca completa? Sí, sigo para allá. Detecto pérdida ósea en esta radiografía también y paso acá, dice sospecha de periodontitis, pase al paso 2. Listo. No tengo radiografía, me voy acá. ¿Puedo evaluar la pérdida de inserción? Si la puedo evaluar, acá también paso a sospecha de periodontitis. Si no puedo, busco. Tengo profundidades de sondaje mayores a 3 milímetros en el paciente que estoy examinando. Si la respuesta es sí, me manda para allá de nuevo. Si la respuesta es no, me manda acá a medir sangrado. Si es más de 10, tengo gingivitis. Si es menos de 10, está periodontalmente sano. Voy siguiendo los sí y los no según las características que me va indicando el algoritmo. Si me manda para acá, al paso 2, sospecha de periodontitis, pero acá me hace un alto. Aparece la nueva clasificación que hay 4 condiciones que asemejan las lesiones periodontales, pero no son periodontales, tienen otra causa. Por ejemplo, primera situación, lesiones endoperio. Simulan o tienen las mismas condiciones y características que una periodontitis, pero el origen puede ser combinado o endodóntico. Siguiente, fractura vertical. También presenta características similares a las periodontitis, pero es por fractura. Caries o restauraciones proximales en mal estado que generan pérdida de inserción o presencia de saco o inflamación, pero no es por causas periodontales. Y la última es tercer molar impactado, en donde no tengo tabla ósea entre el segundo y el tercer molar, por ende acá se genera un fenómeno similar a lo periodontal, pero no es por causas periodontales. Si alguna de mis sospechas de periodontitis es por alguna de estas 4 causas, el algoritmo me devuelve al paso 1 y me dice, devuélvase, elimine eso y haga todo de nuevo. Si mi sospecha no es por alguna de estas 4 causas, el algoritmo me pregunta, ¿tengo pérdida de inserción en más de 2 dientes no adyacentes? Y si mi respuesta es sí, ya estoy frente a un paciente con periodontitis. Me pregunta por el periodontograma si es que tengo profundidades de sondaje mayores a 4 milímetros o más. Si la respuesta es no, me devuelve al BOP y es muy probable que esté frente a un periodonto reducido porque encontré pérdida de inserción, pero no encontré sondaje, entonces me devuelve y me dice, o estás con una gingivitis en un periodonto reducido o en una salud gingival con periodonto reducido. Si tengo sondajes aumentados, me manda al siguiente paso, en donde me dice ya, aplique los estadios y los grados. Y llegamos acá, estamos allá arriba. Extensión, lo que ya les dije, y acá. Primera evaluación, el nivel óseo, o la pérdida de inserción. Me pregunta, si acaso la pérdida del nivel óseo está dentro del primer tercio, me voy para allá. Si está más allá del primer tercio, me voy para acá y inmediatamente me manda estadio 3 o 4 y se acabó la asignación de estadio. Si no, si está en menos de 5, como por ejemplo acá, me pregunta, ¿tengo compromiso de FURCA? Si la respuesta es no, sigo para acá y me pregunta por el sondaje. Si está entre 3 y 5,
me manda para acá y me manda a el estadio 1 y 2. Si en alguna de estas situaciones mi respuesta es sí, me manda automáticamente al estadio 3 o 4. Es cosa de ir siguiendo las preguntas, sí o no, hasta que yo llego a un diagnóstico final. Si yo llego al estadio 1 y 2, me pregunta acá por el nivel óseo, si está dentro de los primeros tercios o no, o me pregunto también por el nivel de inserción, y ahí me dice, si el nivel de inserción es de 1 a 2, es 1, si es de 3 a 4, es 2. Es cosa de ir siguiendo los pasos que me presenta el algoritmo y el diagnóstico se da solo. Cuando yo paso al estadio 3 o 4, yo les dije que la diferencia entre este estadio era la complejidad. Entonces, para yo saber si es que es 3 o 4, lo único que hace la diferencia son estos 4 parámetros que están acá. ¿Qué me pregunta la clasificación? Me pregunta, ¿la pérdida dentaria de este paciente fue por causas periodontales? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ¿perdió más de 4? Si la respuesta es sí, inmediatamente pasa hasta el 4. Si ha perdido entre 1 o 4, sigo por acá y pregunto, ¿ocluyen 10 pares en esta boca? Acá no. Me paso al tiro al estadio 4. Si la respuesta es sí, me pregunta, ¿hay colapso de mordida, abanicamiento o diastema? Como por ejemplo acá, si mi respuesta es sí, me pasa inmediatamente al estadio 4. Si la respuesta es no, me pregunta lo último, ¿tengo defectos de reborde severos que es muy probable que tengan relación con la pérdida de estos dientes? Y si mi respuesta es sí, me pasa inmediatamente a estadio 4. Cualquiera de estas 4 condiciones que esté presente me cambia inmediatamente el estadio de 3 a 4. Si ninguna está presente y es todo no, estadio 3. Y hasta ahí llegamos con el estadio y me dice proceda a aplicar el grado. Cuando están en clínica, la mayoría de ustedes revisan la panorámica y se encuentran con eso y al tiro dice esto es un estadio 4. No hacen todo el algoritmo. ¿Por qué? Porque sea como sea, tengo reabsorción, pero tengo 10 pares ocluyentes. Entonces después los estudiantes en quinto y en sexto se les hace muy fácil diagnosticar porque sabiendo lo que te pregunta el algoritmo, revisan a veces la panorámica o revisan el análisis clínico del paciente y encuentran, por ejemplo, pérdidas de inserción de más de 5 o de más de 6 y ya saben que es un estadio 3 o 4, o 1 o 2. Entonces van fijándose en los puntos claves del algoritmo para poder asignar. Esto es un entrenamiento de igual manera, no sale a la primera, pero créanme que resulta. Grado, lo último. ¿Qué dice acá? Tienen ustedes registros previos donde puede comparar entre una ficha antigua y una ficha nueva para saber si la enfermedad progresó o no. Si no tiene que pasar para acá. Si sí tiene, hace el análisis y anota y ahí. Casi nadie tiene, casi a nadie le llega un paciente, salvo que sea un paciente de mantención que nosotros recibimos y tenemos registros previos. Si no tenemos registros previos, la forma más fácil de asignar el grado es considerar la reabsorción ósea versus la edad del paciente. Por ejemplo, de esta radiografía que llegó, estos son pacientes de la clínica, pacientes vistos por sus propios compañeros. ¿Cuál es el que está más dañado con más reabsorción? Según yo, es este lateral, que está acá. Según mi apreciación, tiene una reabsorción de casi un 50% de la longitud radicular. Si este paciente tuviera 65 años, yo divido 50% de reabsorción en sus 65 años y me da ese número, 0,76. Voy acá y hasta acá, entre 0,25 y 1 grado medio. Si este paciente tiene ese 50% de reabsorción, pero tiene 30 años, me da 1,6 y está acá, grado C. Y ahí obtenemos inmediatamente el grado. ¿Qué es lo que nos modifica el grado si el paciente fuma o es diabético? Si el paciente fuma de 10 cigarros o más al día, inmediatamente grado C. Si es diabético y tiene un examen de hemoglobina glicosilada, no de glicemia,
mayor a 7 también es grado C. Entonces, si a ustedes en clínica les llega un paciente fumador pesado, me evito todo este análisis y yo ya lo clasifico como grado C, ¿ya? Si el paciente no fuma y no tiene diabetes, me quedo con esta clasificación. Y diagnostico periodontitis, estadio, extensión y grado. Así se diagnostica, ese es el orden, ¿ya? Se dice estadio, no estado ni etapa, es estadio, la traducción es estadio. Esta es la clasificación que se utiliza hoy en día y que deben utilizar, porque es la que está vigente y es la que está apareciendo en todos los artículos y en cualquier conferencia, charla que vayan ustedes de periodoncia. Y es importante también que ustedes la puedan enseñar a quienes aún no la conocen, ¿ya? Entonces, con esta nueva clasificación también llegan algunos nuevos parámetros que vamos a tratar de revisar bien brevemente con respecto a cómo se trata. Es una secuencia de 4 pasos. En todos los estadios se hace lo mismo, por supuesto que considerando siempre al paciente y la clínica de ese paciente. Lo más importante, cambiar hábitos, cepillado, hábito tabáquico, el uso de la técnica y frecuencia de los implementos de higiene, etc. Luego, por parte del profesional, instrumentar supra y subgingival con o sin tratamientos coadyuvantes, algunas intervenciones quirúrgicas que sean necesarios y, fundamental, la mantención. Paciente periodontal que no ingresa a programa de mantención, lo más probable es que el tratamiento fracase. El control de placa de biofilm dental supragingival por parte del paciente es el cepillado. Es obligación del odontólogo instruir y motivar al paciente. No existe otra forma del control de placa en casa que no sea el control mecánico, cepillado. Cara libre y zona interproximal. Recordemos que los cepillos dentales de múltiple ancho no ingresan en las caras libres. Tenemos que implementar algún tipo de higiene interproximal y la evidencia ha demostrado que la mejor opción es el cepillo interproximal, más que la seda, ¿ya? Toda esta información se entrega de manera amigable y amistosa verbalmente al paciente con palabras simples que pueda entender y que pueda hacer la relación entre la presencia de placa y la enfermedad. Si nosotros fracasamos en este primer paso, lo más probable es que esta terapia no sea exitosa. Luego viene el control de biofilm dental por parte del profesional, supragingival. Cuando hablamos de supragingival nos referimos a todo lo que está localizado sobre la encía. Puede ser ultrasonido. Recordemos que hay 2 tipos de ultrasonido. Este no se llama Cavitron, no se llama Bobcat, este es un magnetostrictivo, así se llama. El Cavitron es la marca, así que no le digan Cavitron, porque ustedes nadie le está pagando para hacerle propaganda a esta marca. Se llama magnetostrictivo. Y esto se llama piezoeléctrico. ¿Cuál es la diferencia? Los bordes activos. Este es un borde elíptico, toda la superficie del inserto es activa, funciona de manera elíptica, mientras que el piezoeléctrico son los bordes laterales. Y el magnetostrictivo, la longitud de onda es más cortita, por ende la vibración es menor, entonces es más útil subgingival, genera menos desgarro, ¿ya? Ambos son ideales para el control de biofilm supragingival, en conjunto con el pulido coronario, que se hace con gomas, copas o escobillas, y con pastas de pulido coronario. Ojalá, como yo les he enseñado a varios, cada vez que compren una pasta, fíjense en la dureza del grano, porque si es un grano muy bajo, de una dureza muy baja o sin sílice, no es lo suficientemente abrasiva como para remover las tensiones extrínsecas. Y aquí viene un cambio importante que tiene relación con la instrumentación subgingival. Yo sé que todos aprendimos y hemos aprendido sobre el desplataje subgingival y el pulido radicular. Hoy en día estos conceptos se han fusionado y se habla de instrumentación subgingival o debridamiento subgingival, que engloba todo. ¿Por qué? Porque todas esas acciones estaban diseñadas y destinadas para controlar el biofilm subgingival. Se ha demostrado a través de la literatura que no tiene importancia si lo hago de manera mecanizada o de manera manual. La instrumentación periodontal subgingival se realiza con instrumentos manuales o mecanizados por sí solos o en combinación. Los resultados del tratamiento en cuanto a ganancia del sondaje y disminución de la pérdida de inserción
no dependen del tipo de instrumento empleado. La elección del instrumento debe basarse en la experiencia, habilidades, competencias del operador y del paciente. Es decir, puedo trabajar mecanizado o puedo trabajar manual. Esa decisión la tomo yo en base a los parámetros que ya les mencioné. Y se ha demostrado que qué es lo que es necesario: generar una disrupción de ese microbioma disbiótico para que todas las propiedades que se otorgan a través del biofilm ya no estén presentes y de esa manera comenzar a generar la resolución de la inflamación. La instrumentación subgingival, lo ideal es que sea con un equipo ultrasónico, magnetostrictivo, pero también podemos usar el piezoeléctrico, con el cuidado de que jamás nunca en la vida esta bolita que da vuelta llegue al máximo. Lo mismo acá, jamás nunca en la vida el power debe llegar acá. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cavita diente y no queremos cavitar diente. Curetas, todavía se utilizan. Si usted encuentra rugosidades o zonas no lisas en la superficie radicular, debe utilizarlas. ¿Ya? Están un poquito ya de salida, pero todavía se utilizan. Y lo ideal es tener el set de curetas que nos permite trabajar en las caras mesiales, caras libres y caras anteriores. Antibióticos, ¿usamos o no usamos? Estamos en periodoncia. En periodoncia la utilización de antibióticos es para evitar la diseminación o el aumento de severidad de alguna enfermedad, o para ayudarnos en algún caso donde tenemos una inmunidad deprimida o un aumento de virulencia. ¿Cuándo se utiliza antibiótico? Enfermedad necrosante. Se ha demostrado que las bacterias que producen la enfermedad, la mayoría son anaerobios estrictos, gram negativos, se pueden encontrar virus inclusive, por lo tanto es importante acá considerar que el uso de antibiótico no está dirigido a bacterias gram positivas. ¿Ya? Ojo ahí, vamos a ver más adelante qué significa eso. Periodontitis, que antes se llamaban agresivas, pero hoy se les menciona el grado C. El grado C es una periodontitis en donde la progresión ha sido muy rápida, sobre todo quizás en pacientes jóvenes. Ahí se ha demostrado que pueden existir algunas alteraciones a nivel de interleuquinas o mediadores inflamatorios que están hiperreactivos, que podrían generar una respuesta del hospedero mayor a la presencia de patobionte. ¿Cómo nos ayudamos? Con herramientas como los antibióticos. El fumador pesado y los estadios severos con sacos profundos pasa lo mismo. En la porción más apical de estos sacos profundos no hay una resolución inmunológica muy óptima, por lo mismo nos ayudamos con estas herramientas. Lo mismo en el fumador pesado, al presentar una menor cantidad de vasos sanguíneos, presenta una menor cantidad de elementos figurados, menor cantidad de elementos inflamatorios, por ende también nos ayudamos con antibióticos. Patologías sistémicas subyacentes. Ojo acá porque no es para cualquier patología, es solo para patologías que me reducen la inmunidad. Se menciona siempre en la literatura el mal control metabólico de la glicemia y alguna patología que genere alteraciones inmunológicas. Ahí yo considero el antibiótico. Ojo con los abscesos. El absceso periodontal se drena, se trata y se drena, no se medica. Si usted no va a hacer nada, medíquelo, pero si no va a hacer nada, va a mandar de vuelta al paciente con dolor. Si usted va a tratarlo, lo drena, irriga y listo. No debe medicar, no es necesario porque ya eliminó la causa. Cuando yo indico, cuando tengo algún compromiso de estado general, cuando es un paciente especial con algún problema de inmunosupresión, etc. Ojo ahí el criterio para el antibiótico en absceso. Y la periimplantitis, que como les mencioné anteriormente, es una entidad completamente especial, más agresiva, en donde sí o sí necesitamos todas las herramientas disponibles para poder tratar el caso. La evidencia ha demostrado que el antibiótico que más efecto tiene es la combinación de amoxicilina de 500 miligramos con metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Cuando yo les hablaba de la periodontitis necrosante y también de la periimplantitis, en donde tenemos una microbiología anaerobia estricta, gram negativa, la amoxicilina ahí no sirve. No sirve. ¿Y qué hace la amoxicilina ahí? Baja las defensas, entonces genera infecciones oportunistas. En la periodontitis necrotizante y en la periimplantitis yo solo indico metronidazol. ¿Por qué? Por las bacterias que tengo en el sitio de infección.
Cuando indicamos antibiótico, estamos indicando para destruir bacterias y tenemos que saber cuáles son las que colonizan ese tipo de patología, de cuadro infeccioso. En algunos casos se puede considerar la cirugía periodontal de acceso, que mejora la visibilidad, la instrumentación. La evidencia ha demostrado que esto no tiene ventajas frente al tratamiento no quirúrgico, sin embargo, frente a las habilidades del operador, sí. Es decir, si yo no soy muy diestra en mi técnica de pulido radicular y instrumentación subgingival, puedo intentar operar, pero si yo puedo trabajar de manera no quirúrgica a cielo cerrado, la evidencia demuestra que si mis habilidades como operadora son suficientes, los resultados son los mismos. ¿Cuál es sí lo que se ha demostrado? Que cuando yo opero y abro y trabajo frente a algo que estoy viendo, la resolución es un poco más rápida. Por supuesto, la terapia periodontal de soporte es fundamental. No puede haber tratamiento periodontal sin mantención y esto debe ser adecuado a cada paciente. Para eso, no es como se le ocurre a uno, hay un parámetro, hay una guía, que es el PRA del año 2003, que me evalúa todos estos parámetros, los ingresa a un polígono de riesgo, esto está en internet, lo hace el computador. Ingreso los datos y me calcula el riesgo y me dice, este paciente tiene un riesgo bajo, por ende su intervalo de mantención sugerido es cada 12 meses. Y cuando cambian algunos parámetros acá, como por ejemplo el número de dientes remanentes, o la edad, o alguna otra condición acá, este polígono aumenta y me dice, riesgo elevado, 3 meses. Esto usted ingresa los datos y la computadora o la página le entrega esta información. Y usted así cita mantención. No es porque chuta, se me ocurrió en 3 meses más, no. Esto tiene una evidencia que de alguna manera entrega información concreta al respecto. Bien, conclusiones. La nueva clasificación de enfermedades periodontales y periimplantarias busca integrar un enfoque más integral, enfatizando la severidad de la patología, el tipo de progresión y la complejidad del tratamiento. Involucramos acá otras especialidades porque muchas veces al dar el alta periodontal, la estética o la funcionalidad no se devuelve, por ende es importante poder combinar de un enfoque multidisciplinario la patología. Una manera útil y de baja complejidad que nos permite asignar diagnóstico basándonos en esta clasificación es el algoritmo del Dr. Sanz y Tonetti. El fundamento biológico del éxito terapéutico periodontal se basa en una correcta instrucción de higiene, básico. Si usted no hace una correcta instrucción de higiene y no motiva a su paciente, no va a lograr el alta. Que el paciente llegue todos los años con la misma condición periodontal inicial, eso es un fracaso terapéutico. El paciente, usted lo trata una vez y le enseña a cuidarse para que no enferme nunca más. Es igual que el resfriado. Se cuida para que no le vuelva. Eliminar depósitos supragingivales, debridamiento mecánico subgingival y mantención periodontal según el riesgo del paciente. Eso es todo, espero que les haya gustado y nos vemos en clases.